Hola a todos, hoy vamos a ver el manejo de tuplas. Para eso creamos un nuevo archivo de Python llamado tuplas. Vamos a imprimir un comentario, tuplas. Vamos a crear una variable llamada tuplas. Y a diferencia de las listas que usaban corchetes, las tuplas se definen con paréntesis. Vamos a definir con los siguientes valores: curso, avanzado, Python. Y ahora lo imprimimos en consola. Y ejecutamos. Aquí tienen curso, avanzado, Python. O sea, esto es una tupla porque está compuesta de varias cadenas que también tienen un índice. Sería el índice 0, 1 y 2. Ahora bien, la diferencia entre las tuplas y las listas es que las tuplas, una vez definidas, no pueden ser modificadas ni eliminadas, digamos, los elementos de esta tupla. Vamos a ver ahora otra forma de definir una tupla. Por ejemplo, tuplas 2 va a ser igual a la cadena Python, coma. Imprimimos en consola, tuplas 2. Ejecutamos Python. Entonces, si uno quiere definir una tupla, directamente crea el nombre de la variable, igual puede definir el contenido de la variable o el elemento seguido de una coma. Cuando una variable al definirse y asignarle un valor termina con una coma, Python interpreta que esto es una tupla. Esa es la diferencia entre una variable común y una tupla, la coma. Y aquí también se puede agregar otros elementos o dejarlo directamente con un solo elemento. Y por ejemplo el valor true. Vamos a imprimir. Tenemos Python 100 y el valor booleano true. Pero como les digo, al hacer esto es totalmente correcto y Python lo interpreta como una tupla. Vamos a ver ahora las operaciones con las tuplas. En primer lugar, voy a comentar estas líneas. Comencemos. Recorrer tupla o tuplas. Bien, esto lo hacemos con la palabra reservada for, que lo vimos en lista. Creamos una variable llamada índice. Ustedes pueden utilizar el nombre que más les guste. Palabra reservada im. Y la variable tupla. Dos puntos. E imprimimos en consola. Imprimimos el índice, que es el que va a almacenar el valor de los elementos de esta tupla. Y ejecutamos. Entonces, el for recorre el índice 0 e imprime curso, el índice 1 imprime avanzado y el índice 2 imprime Python. También recordarles que si queremos que aparezcan uno al lado de otro, ponemos la palabra reservado en igual y dejamos un espacio. De esta forma, imprime todo en la misma línea. Ahora les voy a mostrar un tips que le puede ser de utilidad. Un ciclo for yo no lo puedo dejar vacío. Si yo coloco un comentario, significa que esta línea se ignora, por lo tanto el ciclo for queda vacío. Y si ejecuto esto, me sale un error. ¿Por qué? Porque el ciclo for no puede quedar vacío. Si yo quiero dejar vacío un ciclo for, tengo que utilizar la palabra reservada pass. Esto le indica a Python que estamos ignorando el ciclo for. Y si ahora ejecutamos, directamente no hace nada porque no hemos definido nada. De esta forma podemos
hacerle entender a Python que ignore un ciclo for. Esto se los dejo porque en el futuro les puede llegar a servir. Vamos a definir otra tupla llamada tuplas3 es igual a 10, 20, 30, 40 y 50. Vamos a imprimir en consola y vamos a acceder a uno de los índices de esta tupla. Entonces, el valor del índice 2 es igual, y aquí la variable, y acá ahora sí tenemos que definir los corchetes. El índice 2 y ejecutamos. El valor del índice 2 es 30. Entonces, de esta forma nosotros accedemos al contenido de una tupla, que es exactamente igual a la forma que lo hacemos con una lista. Y el valor es 30 porque este es el índice 0, 1 y 30 es el índice 2. Esto les va a parecer extraño, pero Python contempla los índices negativos. Como sabrán, este es el índice 0, 1, 2, 3 y 4. Pero a través del concepto del índice negativo, Python considera al último elemento de esta tupla como el índice -1. Por consiguiente, -2, -3, -4 y -5. Y otra consideración, esto también se aplica a las listas. Les voy a poner un ejemplo. Si quisiéramos acceder al último elemento de esta tupla, tenemos que decirle que queremos acceder al elemento -1 de esta forma. Y ejecutamos. El valor del índice -1 es 50. Si yo, sin embargo, cambio por un 3, accede al 30. -1, -2, -3. Y así, por consiguiente, sería -4 y -5. Ese es otro dato que lo tienen que saber para un futuro. Como les dije anteriormente, un elemento de una tupla no se puede modificar. Y vamos a ver. No se puede modificar elemento de una tupla. Por ejemplo, si yo tomo tuplas3 y el índice 0 le quiero asignar el valor de 1, trato de imprimir, me da un error. El objeto tupla no soporta asignaciones o modificaciones. Entonces, no se puede modificar el elemento de una tupla. Esto es un error. Por lo tanto, esto lo voy a dejar para que lo tengan como ejemplo, pero no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es buscar elementos. Buscar elementos en una tupla. Vamos a crear una variable llamada buscar, que va a ser igual a 200. Entonces, con la palabra reservada if, si buscar in tuplas3. Lo que estamos diciendo es, si buscar está en la tupla 3. En caso que sea afirmativo, imprimimos en consola existe buscar en la tupla.
Caso contrario, imprimimos, no se encontró. Buscar en la tupla y ejecutamos. No se encontró 200 en la tupla. ¿Por qué? Porque nosotros definimos 200 y lo estamos buscando en la tupla 3, que tiene del 10 al 50. Ahora, si yo cambio buscar por 20 y ejecuto, existe 20 en la tupla, que está en el índice 1. De esta forma buscamos elementos en una tupla. De esta forma terminamos con el concepto de tuplas. Les recomiendo que pongan en práctica todo lo que han aprendido para que puedan afianzar justamente estos conceptos y luego poder profundizar más en otros conceptos que vendrán más adelante. Saludos.